Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal Sembrando la Palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente en este día. Le doy gracias a nuestro Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad a usted y a mí de poder seguir en este estudiar de la Palabra, en este escudriñar su verdad. Esta palabra que nos ayuda a poder seguir conociendo a ese Dios todopoderoso, a ese Dios maravilloso, ese Dios de amor, de misericordia, ese Dios de paz, ese Dios de justicia. Poder conocer que Dios es un Dios cercano y no lejano, que Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que quiere mantener esa comunión, esa intimidad con nosotros, que Él desea que podamos relacionarnos con Él 24/7, que podamos tener esa comunión con Él, esa intimidad, esa convivencia, así como lo hacemos con nuestros seres queridos, que podamos acercarnos a Él con libertad y sin temor, de saber que nuestro Dios, como nuestro Padre, Él está siempre apresto y atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Y por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que nos tomamos el trabajo de escudriñarla, para poder conocer a ese Dios maravilloso, ese Dios de relaciones, ese Dios de amor, ese Dios de paz. Y le doy gracias también a nuestro Dios por su vida, mi amado, porque si usted está viendo este mensaje, Dios la ha guardado, Dios la ha cuidado, Dios la ha bendecido, Dios sigue dándole la oportunidad para que se pueda seguir encaminando con Él y relacionándose con Él. En este día, mi amado, vamos a meditar en una porción de la palabra que está en la segunda carta de Crónicas. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo, como el Maestro de Maestros, que nos enseñe, que nos instruya, que abra nuestro entendimiento para que podamos discernir esta palabra no en nuestra lógica y razonamiento humano, sino en el Espíritu. Mi amado, yo le invito a que usted abra su Biblia en la segunda carta de Crónicas y vamos a leer en el capítulo número 6 los versículos del 36 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor: si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia ti, hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis amados, el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas es la oración de dedicación del templo hecha por el rey Salomón. Y en esa oración encontramos las respuestas a las preguntas que la mayoría de las personas nos hacemos en los momentos de tribulación y de angustia. En esta oración encontramos qué hacer cuando el pueblo de Dios es derrotado, cuando los cielos se cierran y no hay provisión,
cuando hay hambre y pestilencia en el pueblo de Dios. Pero la respuesta que tomaremos para nuestra vida en este día es: ¿qué hacemos cuando las consecuencias de nuestros pecados nos han alcanzado? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿qué hacemos cuando las consecuencias de nuestros pecados nos han alcanzado? Pues, mis amados, tenemos que reconocer que nuestro Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Pero las consecuencias de nuestros pecados, o la paga por esos pecados, la experimentaremos nosotros en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfrentando o sufriendo las consecuencias de nuestros pecados? Veamos qué nos enseña el texto que leímos para comenzar. Como primer punto, mis amados, nos enseña que tenemos que reaccionar y darnos cuenta hasta dónde nos ha llevado el pecado. Mis amados, a causa del pecado, el pueblo fue llevado cautivo a la tierra de sus enemigos, algunas veces cerca, otras veces muy lejos. Es necesario, como lo dice el versículo, volver en sí y darnos cuenta hasta dónde nos ha llevado el pecado, qué tan lejos hemos llegado en nuestra vida a causa del pecado. Es necesario, mis amados, reaccionar y preguntarnos: ¿cómo es posible que está haciendo esto con mi vida? ¿Cómo es posible que le esté haciendo esto a mi familia? ¿Cómo es posible que esté viviendo esta vida si yo soy un hijo de Dios? Pero tenemos que reaccionar, mis amados, antes que sea demasiado tarde. Pues así como en los aviones, los pilotos saben que hay un punto de no retorno en el cual el avión ya no puede volver a su lugar de origen, sino que ya no tiene más opción que seguir a algún otro destino. Así, mis amados, en nuestra vida, si no atendemos el llamado de Dios, si no volvemos en sí, y si continuamos enredándonos y continuamos alejándonos, si continuamos cometiendo errores, no queda más opción que sufrir el fracaso. Ya no queda más remedio que posiblemente sufrir las consecuencias de nuestro pecado por el resto de nuestra vida. Como dice en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 16, dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Como segundo, ¿qué aprendemos? Bueno, busca a Dios de corazón, aunque estés aún en la tierra de tu cautividad. Qué maravilloso, mis amados, es que el Señor nos dice que estando aún en la tierra de nuestra cautividad, allá donde el pecado nos ha llevado, desde allí podemos invocarle, desde allí podemos suplicar su ayuda, si volvemos nuestro corazón hacia Él. Qué triste, mis amados, sería si ese versículo dijese: invócame cuando hayas salido de la cautividad, o búscame en oración cuando ya seas libre de tu pecado, o clama a mí cuando ya estés fuera de la tierra de cautividad. Pero qué maravilloso, mis amados, es que nuestro Dios nos diga: búscame aún, aunque estés en cautividad. Gloria a Dios. Allí, mis amados, donde hoy estás, ahí hasta donde el pecado te haya llevado, busca a Dios con un corazón arrepentido y humillado. Ahí, aún estando en la tierra de tu esclavitud, vuelve tu corazón al Señor como el hijo pródigo que volvió a su padre. Él te hará libre.
Aleluya. Como tercero, mis amados, ¿qué aprendemos? Bueno, debemos de confesar el pecado con sinceridad delante de Dios. El Señor, mis amados, está esperando que nosotros, que usted y que yo, que somos su pueblo, que somos sus hijos, confesemos y reconozcamos que hemos pecado, que hemos obrado inicuamente y hemos hecho impíamente. Esto significa entonces, mis amados, reconocer con honestidad: yo sé por qué estoy así. Es decir, reconocer que no es culpa de Dios que estemos así, que no es que Dios no me ama, que no es que Dios no me escucha, sino que reconocemos que estamos recibiendo las consecuencias de nuestros pecados. La confesión de nuestro pecado, mis amados, trae perdón y bendición de parte de nuestro Dios. Su palabra, mis amados, nos confirma en el Nuevo Testamento que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Mis amados, no espere más. Hoy es el día de salvación y aún es tiempo de restauración. Como dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados, hemos podido ver en este estudio de la palabra que el pecado tiene consecuencias. Y si bien es cierto, mis amados, que cuando venimos con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante de Él, Él nos perdona. Y nos perdona por la sencilla razón de que su Hijo Jesucristo, el unigénito, vino a esta tierra por usted y por mí a dar su vida o a poner su vida a cambio de la nuestra, a tomar nuestro lugar que nos pertenecía en la cruz. Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz del Calvario. Él se ofreció como esa ofrenda, como ese sacrificio perfecto para nuestro Dios, para reconciliarnos, porque la palabra dice que por el pecado estábamos apartados de Él, dice Romanos 3:23. Y dice ahí que todos hemos pecado, que no hay quien sea justo delante de Dios. No hay uno, dice la palabra. Todos hemos pecado, todos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Y hemos pecado de obra, de pensamiento. Hemos pecado. Y eso nos mantiene alejados de Dios, apartados de Él. Eso nos mantiene en la esclavitud del diablo. Porque mientras estemos en pecado, el diablo tiene autoridad sobre nuestra vida. Y somos esclavos de él. Y por eso es que hacemos las cosas que hacemos y actuamos de la manera que actuamos. Por eso es que lastimamos y dañamos a los demás, porque somos esclavos del diablo. Y el diablo nos mueve como títeres. Somos títeres en las manos del diablo. Pero bendito Dios que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra a reconciliarnos con Él, a liberarnos de esa esclavitud del pecado, a redimirnos, a devolvernos esa dignidad que habíamos perdido por el pecado, a volvernos al Padre, a reconciliarnos con el Padre, a que ya no seamos sus enemigos, sino que ahora nos convertamos en hijos de Dios. Mis amados, si bien es cierto, Dios nos perdona nuestros pecados, todos nuestros pecados, y dice la palabra que Él perdona nuestros pecados y no se acuerda nunca más de ellos. Pero el
El pecado tiene consecuencias. Y esas consecuencias, mis amados, vamos a tener que asumirlas. Y las vamos a asumir aquí en la tierra. Y las vamos a asumir, mis amados, y las vamos a experimentar porque es necesario que reconozcamos que hemos vivido de una manera inicua, de una manera impía, que hemos vivido en rebeldía, y que esas consecuencias vamos a tener que asumirlas, vamos a tener que afrontarlas. Pero no por eso podemos creer que nuestro Dios nos ha dado la espalda. No podemos llegar a pensar que Dios debe librarnos de las consecuencias, porque eso sería ir en contra de su justicia. Ya Dios perdonó nuestros pecados, pero las consecuencias tenemos que asumirlas. Pero eso es lo que nos va a ayudar también, mis amados, a volver en sí. Eso nos va a ayudar a reconocer que no hemos hecho las cosas bien. Y que de ahora en adelante, cada vez que vamos a hacer o a decir algo, tenemos que reflexionar y pensar. Y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos que cuando Él se vaya, vendría ese otro consolador. Ese consolador que nos va a ayudar, que nos va a guiar a toda verdad. Porque estando en Cristo, cuando hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y Señor, y ahora vivimos para Él, y ahora le permitimos al Espíritu Santo tome control, dominio y gobierno en nuestra vida, que Él tome control y dominio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, y que sea Él quien nos ayude y nos guíe a tomar las decisiones conforme a su voluntad y ya no a la nuestra. Porque en Cristo Jesús ya no vivimos haciendo nuestra voluntad, sino que ahora vivimos para hacer la voluntad del Señor, que dice la palabra que es buena, agradable y perfecta. Y es Él el que nos enseña a que podamos caminar en rectitud, a que podamos caminar en integridad, a no solamente hacer lo bueno, sino lo recto y lo correcto, a ser íntegros, mis amados, hasta con el pensamiento, a ser íntegros con nuestras emociones, a ser íntegros con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, que en nosotros se refleje a Cristo, porque Él tiene un anhelo en su corazón, y el anhelo del Señor es que nosotros podamos llegar a alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto. Mis amados, las consecuencias de nuestros pecados no las vamos a poder evitar. Tenemos que asumirlas con valentía. Pero saber, mis amados, que el Señor nos va a ayudar a que podamos superar, a que podamos pasar esas consecuencias. Y nos va a ayudar por medio de su Espíritu Santo, que ahora vive y habita en nosotros, a que ahora podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Allá no vivir de una manera impía, allá no vivir de una manera desordenada ni en rebeldía, sino vivir para agradarle a Dios en todas las cosas. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios, que nos ha dado de su Espíritu para que lo conozcamos, para que vivamos con integridad, para que ya no vivamos, mis amados, escondiéndonos de la vergüenza de las cosas que hacemos que están en contra del Señor, sino aprender a vivir en luz, en libertad, para que en libertad podamos hacer las cosas que a Dios le agrada, para poder disfrutar lo que Dios tiene para nuestra vida, poder disfrutar de esta tierra, de este lugar que Dios nos ha permitido vivir, poder disfrutar de nuestra familia, poder disfrutar de nuestro matrimonio, poder disfrutar de nuestros amigos, de nuestros vecinos, poder aprender a vivir una vida en armonía y en paz, amándonos los unos a los otros, como dice el Señor en su palabra,
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no odiándonos, ya no murmurando, ya no chismeando, sino viviendo como a Dios le agrada. Mostrándole a Dios cuánto lo amamos, amando a nuestro prójimo. Porque muchas veces, mis amados, decimos que amamos a Dios, pero vivimos en conflictos, en pelea con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, aún con los hermanos en la fe. Muchas veces vivimos en conflictos y en discordias. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar a nuestro prójimo? Por eso el Señor dice en su palabra: si tú no amas, no tienes la capacidad o no te das el trabajo, no tienes la humildad de amar a tu prójimo, a quien puedes ver, a quien puedes abrazar, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto? Mi amado, el amar a Dios no es otra cosa que amar a nuestros semejantes. Es como Dios nos permite mostrarle cuánto lo amamos, amando a nuestros semejantes, amando a nuestro prójimo, amando a nuestro cónyuge, a esa persona que muchas veces hace cosas que no nos agradan, a ese cónyuge que muchas veces actúa de una manera desordenada. Pero es ahí como Dios nos permite que realmente aprendamos a amar. Porque el Señor, mis amados, nos ama con nuestros miles de errores, con nuestros miles de equivocaciones. El Señor nos ama. Y su palabra dice que Él nos ama con amor eterno. Él nunca nos desecha. Él nunca nos abandona. Él nos ama. Mis amados, recuerde que el pecado trae consecuencias. Si usted no quiere vivir en consecuencias, entonces viva en rectitud y viva haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que usted se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like y que usted active la campana para que reciba la notificación de los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Conviértase en ese instrumento del Señor y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con sus hermanos en la fe. Mi amado, ahora yo le pido que me permita orar. Amado Padre Celestial y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, le doy gracias porque usted nos enseña, Señor, por medio de su palabra, que el pecado tiene consecuencias y que esas consecuencias tenemos que asumirlas, pero que usted nos ayudará a poder superarlas, a poder sobrellevarlas. Señor, gracias porque tu palabra es nuestra guía, es nuestra orientación, es su palabra la que nos ayuda a vivir en luz, es su palabra la que nos acerca a usted, porque nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Padre, gracias por esta bendición, por esta palabra, y le pido en el nombre de Jesús que esta palabra no vuelva a usted vacía, sino que cumpla ese propósito por la cual usted le ha enviado, Señor. Padre, que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Señor, que usted los bendiga, los guarde, que usted provee y sustente para sus necesidades. Mi Dios, que sea usted trayendo ese milagro de sanidad para todos aquellos que lo necesitan. Padre, porque su palabra dice que usted se llevó nuestras enfermedades ahí en la cruz del Calvario, que usted sufrió nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre usted y que por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados. Mi Dios, que sea usted fortaleciendo al debilitado, que usted levante al caído, que usted, Señor, traiga consuelo a aquel que se encuentra afligido. Padre, gracias porque en su palabra dice que usted guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, si usted siente en su corazón recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le animo a que usted haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he vivido en pecado de una manera desordenada, que he vivido lejos de usted, apartado de usted.
Reconozco, Señor, que no he sacado nada bueno, no he llegado a obtener nada bueno viviendo de esa manera. Más bien he vivido esclavizado al pecado. He sido un títere del diablo. El diablo ha hecho con mi vida lo que él ha querido. Reconozco, Señor Jesús, su obra en la cruz, que usted vino a esta tierra a dar su vida por mí, que usted derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para reconciliarme con el Padre Celestial. Es su sangre poderosa la que ha limpiado mis pecados, la que me ha perdonado, la que me ha justificado, la que me ha redimido. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Recíbame como su hijo, yo lo recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén.